Entonces todos sean bienvenidos. Vamos a iniciar esta segunda sesión acercándonos al Evangelio de Mateo. Sí, Dani. Como les decía, pues vamos a iniciar con esta oración como el miércoles pasado. Señor, creo en ti con toda mi persona. Con mi cabeza te conozco, con mi corazón te amo, con mi voluntad hago tu obra. Quiero conocerte, amarte, seguirte y proseguir tu causa. Dame amor a los evangelios para que tenga un gran interés de estudiarlos. Abre mi mente como abriste la de tus discípulos el día de Pascua. Dame la sabiduría espiritual para que los estudie bien y los asimile internamente. Quisiera, Señor, sentir lo que estudio, llevarlo a la práctica y comunicarlo a los demás. Ven, Espíritu Santo, y dame el verdadero conocimiento del Señor. Haz que este estudio del Evangelio sea verdadera oración y que el Señor se haga presente dentro de mí. Virgen María, enséñame a escuchar la palabra de Dios y a seguir a tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues para esta segunda sesión quiero tocar dos puntos como amplios. El primero es el contexto histórico. Creo que nos ayuda a comprender el Evangelio de Mateo. Y también, pues, qué es la realidad del Imperio Romano, porque el Evangelio surgió dentro de un territorio donde el Imperio Romano pues tenía su extensión. Y también el judaísmo de ese momento. Eso nos pone en el contexto de cómo surge el Evangelio de Mateo. Entonces, pues mire, desde el año 63 a.C., pues Palestina se convirtió en una colonia romana. Todo lo que está en blanco es el Imperio Romano. Y lo que está en rojo, eso es Palestina. En todo el imperio conquistado, los romanos construyeron muchos caminos, acueductos, puentes, que los conectaba pues por todo el imperio. Además, lo sabemos, mantuvo la ley y el orden por encima de todo. A eso se le ha llamado la Pax Romana. Y de hecho, muchos aspectos de la ley romana todavía en los gobiernos modernos de todo el mundo hay aspectos de esa ley, diríamos. Aunque los judíos gozaban de cierta autonomía, como está expresado ahí, que les eximía del culto al imperio o al emperador, lo que significaba pues tener libertad religiosa. Por ejemplo, sin embargo, pues había unas reglas, situaciones que, aunque ofendieran su fe, que no la podían zafarse de ellas. Por ejemplo, el procurador tenía potestad para nombrar al sumo sacerdote y podía intervenir en asuntos internos de los judíos. Para ello, pues contaba con el aval del Sanedrín, pues,
los saduceos, los comerciantes, al mismo tiempo que enfrentaba pues, la oposición de fariseos, escribas y celotas. Sabemos por el dato del Evangelio de Lucas que Jesús nació en el reinado del emperador Augusto. Ahí está la cita. Pero lo que quiero señalar es sobre todo el hecho de que nació el año 4 o el año 6 antes de Cristo. Eso es todo un asunto raro, pero de cultura y que vale la pena, pues, tener conocimiento de ello. Miren, un monje, Dionisio el Exiguo, al calcular el nacimiento de Jesús, queriendo hacerlo coincidir con el año 1 de nuestro calendario, él tomó el año 554, pero en realidad era el año 754, pero era el año 748 de la fundación de Roma. Entonces se equivocó por esos 4 o 6 años incluso. Por eso se cree que Jesús nació antes o durante el año 4, anterior a nuestra era. Este es un dato que pues, todos debemos conocer. Es parte de nuestra cultura cristiana, pues para que tampoco nos enreden otros, ¿verdad? Entonces, un monje, Dionisio el Exiguo, se equivocó de fecha al querer unificar el año 1, digamos, del nacimiento de Jesús, con el año 748 de la fundación de Roma. Pero se le fueron ahí como dos, o un imperio, un emperador, y por eso escogió otra fecha, el 754. Bueno, en la época de Jesús, Palestina la integraban varios territorios. Allí ustedes pueden ver, en azul claro, hacia el norte, está Galilea y también Perea. Tenía un rey nombrado por Roma. En aquel momento era Herodes Antipas. Lo menciona el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 1. Hacia el sur, hacia el centro, está Samaria y está Judea. Y tenían otro procurador romano, que era Poncio Pilato. Este residía en Cesarea, en Samaria. En Cesarea, perdón. Este Poncio Pilato pues nombraba al sumo sacerdote, jefe del Sanedrín, que era el máximo órgano de gobierno judío, y funcionaba en el templo de Jerusalén como tribunal político, criminal, religioso. A todos los lugares que iba conquistando Roma, les exigía fundamentalmente dos cosas. Uno, que pagaran los impuestos, y dos, que aceptaran su dominio. Y como está ahí indicado, el conflicto principal
entre los judíos y los romanos surgió por los impuestos. Seguimos. Los romanos escogían a personas nativas del país para que recolectaran los impuestos. Eso lo sabemos. Y de hecho el Evangelio de Mateo pues, nos narra que él era un recaudador de impuestos y de ahí todo el dato de que sí ese fue el creador del Evangelio, que ya el padre Leonardo nos explicó muy bien la sesión anterior, que no es él propiamente. Bueno, los romanos daban a los judíos mucha libertad religiosa, pero a cualquier rebelión o revuelta se les hacía frente con terrible violencia. Las imágenes, pues ahí nos ayudan a ver cómo es esa fuerza que utilizan. A poco tiempo de ser crucificado Jesús, el año 33, ubicamos, pues surgió un movimiento o pequeñas comunidades judías mesiánicas. Esto es lo que luego pues será el cristianismo. Pero en ese momento, al iniciar pues, propiamente en Jerusalén, no existía ninguna diferencia entre los judíos en general y los judíos que participaban en estas pequeñas comunidades o grupos. Ahí están algunas características o algunos detalles. Por ejemplo, asistían a las sinagogas, como cada sábado. Y en su caso, hasta el año 66, está comprobado que asistían al gran templo de Jerusalén. Estos primeros judeocristianos pues observaban el Shabbat. No existía el domingo como día de descanso. Este se pudo establecer ya en el siglo II, el domingo. Por ejemplo, Pablo o Saulo de Tarso, que nació, pues se supone, en el año 6 o en el año 7 después de Cristo, se convierte, pues se supone que fue a los 30 años, pero él realizó toda su predicación precisamente en las sinagogas, de los años 40 al año 64 o 65, cuando ya pues le dieron muerte en Roma. Allí fue ejecutado prácticamente por el mismo tiempo de Pedro. Entonces es como señalar, todo el inicio del cristianismo pues viene del judaísmo. Y como señalaba desde el principio, pues no había ninguna diferencia, ¿verdad? Ya luego hubo rupturas y fue el caso de iniciar pues otro caminar. Pues mire, la red de sinagogas del judaísmo permitió la expansión de lo que será llamado pues el cristianismo. Ahí está señalado, es el primer viaje de Pablo, en el año 46 a 48. Sale de Antioquía, va hasta Perge, sigue para Antioquía la otra, de Priscilia, en fin, hasta regresar de nuevo a Antioquía. Pero es como para ubicar, es en las sinagogas en donde él anuncia a Jesús, donde va predicando a Jesús
a quien antes perseguía. La epístola a los, bueno, está ahí, y de nuevo los otros viajes misioneros de Pablo. Pues miren nada más cuántos lugares, cuántas ciudades. Todo eso es del Imperio Romano, está conquistado. Y eso él es ciudadano romano. Y él le da posibilidad, pues también como judío, de acercarse a las sinagogas y ahí empezar a anunciar a Jesús, muerto y resucitado. Y todo eso es, pues obviamente a los paganos. Sabemos que esa es la misión de Pablo. La epístola a los Gálatas nos informa que la comunidad judeocristiana primitiva de Jerusalén tenía sus líderes, y entre ellos, pues Pedro, o Cefas, también se habla de Santiago, el hermano del Señor, y Juan. En el texto, Gálatas 2:9. Y también que la comunidad de Jerusalén, judeocristiana, ocupó un lugar muy importante, diríamos central, entre todas las iglesias que se fueron fundando. Son datos importantes que van dando el sustrato de lo que es, pues, ahora nuestra vida cristiana. Pero el camino de la comunidad en Jerusalén, pues no fue fácil. Muy pronto sufrieron la persecución de parte del mismo judaísmo. Sabemos, por ejemplo, Esteban, que fue el primer cristiano mártir, se supone en el año 36 o 37. Entonces, hace muy poco que están empezando como comunidad y ya están anunciando a Jesús muerto y resucitado, y los judíos los persiguen. Y a partir de ahí, después de la muerte de Esteban, pues muchos discípulos, dice Hechos de los Apóstoles, se dispersaron. Dice, algunos llegaron al norte de Galilea y al sur de Siria. Y ahí, poco a poco, las comunidades cristianas pues fueron naciendo y creciendo. Nomás como ubicar este hecho que también tiene su fondo para luego toda la situación de a quien escribe Mateo su evangelio, que es a gente judía y a gente pagana. Pues sabemos que en Antioquía, que es la capital de Siria, ahí lo pueden ver con el elemento rojo, y es hacia donde decía, hacia el sur de Siria y hacia el norte, donde fue llegando la palabra de Dios. Pues en esta Antioquía, que era una ciudad de las más importantes del Imperio Romano, allí predicaron a los gentiles. Y por primera vez se constituyó una comunidad cristiana formada por judíos y gentiles, o paganos, pues. Y, como les decía, Hechos de los Apóstoles 11:26, testimonia que fue en Antioquía donde por primera vez se llamó cristianos. ¿Qué? Porque son los que creen en Cristo. Y de ahí viene, pues, este nombre.
De nuevo, pues está toda la red de la predicación de Pablo, de las comunidades que él fue iniciando. Luego con otros, como Bernabé, o con otros, anunciar a Jesús. Hubo un hecho muy importante que también no podemos dejarlo a un lado, que es el Concilio de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles hace referencia a él. Este concilio marcó el rumbo, pues salvando al Evangelio de Jesús de la mezcla del judaísmo, fijando también al cristianismo sobre bases propias, como un movimiento espiritual universal. El judaísmo pues se consideraba solo para judíos. El cristianismo, y Pablo especialmente, lo abre a todos. El proyecto de Dios de la salvación es para todos. Y entonces, en ese concilio, pues como ahí se señala, pues ahí se reunieron apóstoles y ancianos de la comunidad jerosolimitana, pues para llegar a un acuerdo sobre la admisión a los gentiles. Pablo y Bernabé informaron sobre la misión que se había llevado a cabo, pues entre los gentiles, desde luego de Chipre y de Asia Menor. También, pues abordaron el tema de la circuncisión, como lo consideran en la visión de los judíos, pues que es una condición imprescindible para ser aceptado en la comunidad. Así querían unos. Y pues después de fuertes discusiones, deciden que los gentiles entren en el seno de la nueva comunidad sin ser obligados a la circuncisión como elemento propio del judaísmo y al legalismo de la ley. Y la razón tan clara: ya no nos salvamos pues por la ley, es por Jesucristo, por creer en Él. Y ya sabemos, solo se les prohibió la idolatría, la fornicación y beber la sangre de animales. Pues ahí Hechos 15:20, pueden consultarlo, como la resolución del Concilio de Jerusalén. Muy pronto también, damos sobre el salto a Roma, los cristianos sufrieron la persecución de Nerón, que fue el primer perseguidor. Eso es en el año 64 o 68. Sabemos cómo el circo romano, pues era el espectáculo, y soltar a los leones y a darle de comer a los animales con cristianos. Eso es un hecho terrible, pero bueno, es histórico, y todo lo que pues sufrieron los primeros al seguir a Jesús. Sabemos, celebraban en catacumbas, como escondidos, como no podían, en fin. Se esperaba que los ciudadanos leales al imperio pues hicieran ofrendas periódicas de incienso al espíritu titular del emperador. Y al hacerlo, pues recibían un certificado de que habían demostrado su lealtad a través del sacrificio. Los cristianos, por supuesto, rechazaron venerar al emperador, consideraron que eso era una idolatría, y por eso pues fueron terriblemente perseguidos.
Una noche de julio del año 64, el emperador Nerón mandó incendiar el área del Circo Máximo en Roma, pues para luego establecer ahí su palacio, el Domus Aurea, como está indicado, y acusó a los cristianos del desastre, pues para alejar de sí las sospechas. Usted puede ir a consultar a los historiadores y dicen, pues fue el emperador, punto. Pero bueno, ese fue el hecho. Y por ese tiempo, como les decía, pues fue el sacrificio de Pedro y de Pablo, también en Roma. Pasamos ahora hacia Palestina. El año 66, muchos judíos de Palestina se rebelaron contra la ocupación romana. A eso se le llamó la Guerra Judía. De hecho, fueron varias, fueron 4, pero esta primera, del año 66, terminó hasta el año 73. Y la causa inmediata fue pues un sacrificio pagano al emperador que se hizo a la entrada de la sinagoga de Cesarea Marítima. Y seguido, como está ahí indicado, del desvío de 17 talentos, que son como unos $6,500 del tesoro del templo de Jerusalén. Eso pues por el procurador Lucius Florus. Esto es lo que irritó terriblemente y fue como la gotita, dice, que culminó el vaso. Y de ahí, pues el levantamiento judío. Y en Jerusalén, pues lo sabemos, el año 70, todo quedó arrasado, ciudad y templo. Porque los romanos, pues, obviamente que se impusieron, no obstante que hubo buen tiempo de luchas, que los judíos incluso en algún momento iban venciendo, defendiendo su territorio. Pero luego hubo divisiones y pues ahí ya se aflojó la cosa. Entonces, todo quedó destruido. Esas son las causas de la destrucción del templo. Digamos, sobre todo, empezó por los impuestos y luego por ese sacrificio al emperador, al frente de una sinagoga. Los grupos fuertes, que eran los saduceos, los elotas, los esenios, desaparecieron con la persecución y la destrucción de Jerusalén. Solo los fariseos empezaron a reorganizarse en torno a la sinagoga y con una escuela rabínica en Yamnia, que se constituyó como el centro espiritual del judaísmo. Creo que ya el padre Leonardo nos comentó que los rabinos de esta escuela, de Yamnia, determinaron la fijación del canon de los libros sagrados del judaísmo. Y pues no incluyen lo que llamamos deuterocanónicos: Eclesiástico, Sabiduría, Judith, Tobías, Baruch, parte de Daniel y los libros de los Macabeos. Esos libros no están en la Biblia judía. Y en la época de la Reforma, con Lutero y demás, las iglesias evangélicas
pues siguieron el canon judío. Entonces tampoco tienen esos libros como parte de su canon. Así pues, desde la sinagoga empezaron a interpretar la ley desde un judaísmo legalista, intolerante, y también pues en contra de los cristianos que eran más abiertos a otras culturas. De ahí que hacia el año 85, que el antagonismo era tan fuerte, que los cristianos fueron expulsados de la sinagoga, o del judaísmo, pues. Los judíos se sentían insultados con el mensaje de los seguidores de Cristo, no por la afirmación de que Jesús fuera el Mesías, sino porque le atribuían el papel de Salvador, pues con lo cual se le quitaba a la ley todo valor en el propósito de la salvación. La ruptura con el judaísmo, pues propiamente se da, según esto, hacia el año 85. Muchos judeocristianos no entendían la expulsión, pues ellos se sentían parte integrante del pueblo de Israel. Pero pues había que ponerse en camino, buscar una nueva identidad, una nueva casa fuera de la sinagoga y pues en definitiva una nueva comunidad. Y como van surgiendo las comunidades de judíos y de paganos, pues por ahí es donde va a surgir nuevamente el Evangelio de Mateo, para dar respuesta a toda esa situación. Y como les decía anteriormente, la enorme difusión geográfica del cristianismo, pues se llevó a cabo por la labor misionera de Pablo y Bernabé, pero también por el testimonio de muchos cristianos anónimos que viajaban por diversas zonas, llevando a su fe en Jesús de un lugar a otro. Y así pues se fueron iniciando nuevos grupos. El Espíritu pues fue haciendo igual su obra, en fin. Y pues es dentro del conflicto de identidad, decíamos hace 8 días, hacia el año 80, 90, donde surge el Evangelio de Mateo, redactado en Siria, y para dar respuesta a los problemas con los que se encontraba la comunidad judeocristiana, en discusión pues con la sinagoga y en fase de plena reorganización después del desastre del año 70. Entonces, la obra de Mateo nos sitúa en la segunda generación cristiana y pues reafirma que Jesús de Nazaret es el Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el hilo conductor del Evangelio. Recuerdan que así empezó en el anuncio a María y así concluye también. Yo estaré con ustedes todos los días. Ahora 2 datos, pues nada más como culturales también. El primero, los cristianos que eran perseguidos,
utilizaron un símbolo secreto y es el pez. El ictus o ictis, que se llama en griego. Escritas en mayúsculas, estas palabras vieron las iniciales. Ahí está la I, Jesús, Christus, la X, tus, es de Dios, veo, Huios, Soter, que quiere decir Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Ese símbolo, pues, obviamente lo entendían solamente quienes lo utilizaban. Y, por ejemplo, para que dos cristianos se reconocieran como tal, pues uno dibujaba el arco de, por decir, en la arena o en el piso, pues, por decir, el de arriba, el arco del pez. Y si la otra persona completaba la figura, haciendo de el círculo de abajo hacia arriba, pues es que también era cristiano. Una cosa muy sencilla, pero muy diciente. Que eso pues constituyó un elemento muy importante de identidad, ¿ya?, a los cristianos. Pues hasta aquí todo lo que es en relación al contexto del Imperio Romano y del judaísmo. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pues lo podemos hacer así breve para continuar. Abre su micrófono y expresa lo que quiere expresar. Hilario, ¿me escucha? Sí, claro. Soy Ignacio. A propósito del pez, ¿cómo se relaciona estos dos arcos y estas palabras en griego con algo que aprendí hace muchos años que dice más o menos así: hominis capiens, pescadores de hombres? Hominis capiens. Sí. Sí, de hecho, pues tiene el pez distintos elementos, ¿verdad?, que los cristianos primeros pues fueron identificando. Jesús, cuando va resucitado y los pescadores andan allá y pescaron algo, no, pues nada, y pues póngalo a la derecha, y ya que regresan, pues se encuentran un pescado asado y empiezan a comerlo con Jesús. Y digo, el hecho de que el llamado a algunos, si vengan, los haré pescadores de hombres, de nuevo, otro elemento, el pez, para algunos pues era parte de su vida, de su trabajo, digamos, pero supieron darle los cristianos ese sentido. Y es que ictis en griego quiere decir pez. Entonces, por eso toda esa relación tan íntima. Muy bien, gracias, padre. Dale, Nacho. Bien, continúa. Padre, buenas noches. Buenas. Cuando comentó que Nerón fue el primer perseguidor de los cristianos, ¿en qué año fue? Año 64. 64. Sí. Gracias. Y también tengo otra pregunta. De hecho, hubo luego otros emperadores. Hubo 10 persecuciones a los cristianos, pero esa fue la primera. Hay otra de Vespasiano, hay otra de otros. Sí. Y también cuando dice que a raíz de la muerte de Esteban, el primer mártir,
en los años 36, 37, después de la muerte de Esteban, muchos cristianos, o discípulos se dispersaron Sí, y llegaron al norte de Galilea y al sur de Siria, dijo. de Siria. Ah, ok. Muchísimas gracias, Padre. Es allá hacia donde ubicábamos Antioquía. Ok. Padre, buenas noches, soy Martín. ¿Qué tal, Martín? Padre, entonces podemos ubicar el año 85 como el parteaguas, cuando son expulsados de la sinagoga los nuevos cristianos del 85. Ese hecho es emblemático, digamos, es el parteaguas. Pues eso es lo que dicen los comentadores, ¿verdad? Obviamente, pues conflictos hubo desde antes, pero ya así como la expulsión lo señalan en el año 85. Gracias, Padre. Padre, soy Inés. Disculpe, ¿qué era lo que significaba el símbolo del pez? Es a Jesús, Ah, significa Jesús. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Esas son las iniciales de la traducción de lictis en griego y que se dice pez. Gracias, Padre. Padre, soy Amparo, ¿Qué tal? de San Luis Potosí. Durante el concilio en Jerusalén, que se efectuó por apóstoles y ancianos, hay una palabra que no sé qué quiere decir, jerosolibitana. Eran judíos cristianos y judíos. O sea, la comunidad judeo-cristiana, pues. De Jerusalén. Padre, buenas noches. Soy Melchor Vega. Bueno, gracias, Padre. Sí, exactamente. Gracias. Padre, soy Melchor Vega, invitado por el compañero Martín. ¿Qué pasó? Tengo entendido que las primeras comunidades cristianas se reunían en secreto y no asistían o sea, por temor a los propios judíos. Entonces me llama la atención cómo es que después asistía ya hasta las sinagogas. Entonces como que no estoy comprendiendo bien, porque yo hace muchos años tenía entendido de que la comunidad cristiana primitiva tenía que reunirse e incluso conmemorar la última cena en lugares como en lugares cerrados. Entonces por eso me sorprende y quisiera que me aclarara. Y la pregunta de la compañera, jerosolibitanos son patronímicos de Jerusalén. Más bien se refiere a los habitantes de Jerusalén, y complementando lo que usted amablemente nos hizo ver, a los habitantes de la capital cristiana y capital judía igual, que es Jerusalén. Entonces la duda, Padre, por favor, si es tan amable. A ver, pues ve que estamos en distintos lugares de vivencia de vida cristiana. Entonces es muy lógico que en Palestina, y sobre todo pues en Jerusalén, asistían al menos, yo digo, 30 años a la sinagoga. Yo les di el dato, al menos hasta el año 66, que fue ya la rebelión del judaísmo. Hasta ese tiempo se reunían en el templo de Jerusalén. O sea, se reunían también en las sinagogas. Pero como desde antes, desde el año 40, ya empieza a haber pequeños grupos en otros lados, por la misión de Pablo, por eso, pues empiezan ya a reunirse también en la sinagoga, pero posteriormente en la ruptura, pues tienen que hacer ya su propio espacio. Ya en el siglo II, pues empezará a haber iglesias. Y como les decía, ya comprendieron que la resurrección de Jesús es el parteaguas. Pues ya no es el sábado, sino va a ser el domingo, el día de respeto y de
celebrar el triunfo de Jesús. Pero es en las dos realidades. Y en esos momentos de persecución, se sabe que en Roma, específicamente, si eran catacumbas, o sea, escondidos, porque pues no podían exactamente reunirse fuera. Aunque pues, empezaron también, como dice Hechos de los Apóstoles, a reunirse en las casas, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, padre. Qué amable. Una aportación nada más. Si recordamos, fue hasta el año 313, con el edicto de Milán de Constantino, que terminan las persecuciones. Y ahora de los romanos, era en Roma, y los perseguían por no adorar a los ídolos ni a los emperadores. Y entonces ahí es donde se reunían, en Roma y en esos lugares, en las catacumbas. ¿En qué año? Perdón, padre. En el año 313. Es cuando se terminan las persecuciones. Con Constantino, sí, que tiene un sueño de la cruz, y por este signo vencerás, que es lo que usa el tecnológico de aquí de Mérida. De Mérida. Su lema. Sí, gracias, padre, muy amable. Signo vinces. Eso. Bueno, el tiempo se nos va, ya son las 9. ¿Podemos pasar a la segunda parte? Sí, por favor. Y luego tendremos un trabajo en grupos, en salas. Entonces, ¿cómo escribió Mateo? Pues ahí está, muy sencillo, muy reducido. El modo de escribir de Mateo es típicamente judío. Conocía el griego y estaba muy familiarizado con el Antiguo Testamento. Ya el padre Leonardo nos explicó muy bien hace 8 días. El Evangelio de Mateo consta de 28 capítulos y 1071 versículos. En este Evangelio figuran 115 vocablos que no se hallan en los otros evangelios y tienen que ver pues con el dinero, el oro, plata, deudas, cuentas, cambios, pues frase que estaría, dicen pues algunos, en la punta de un expublicano. Y de ahí también de aquel dato de que si lo escribió Mateo, el que era recaudador. Pero bueno, es un dato que también podemos verlo como novedoso. El estilo. El estilo del Evangelio de Mateo se caracteriza por 2 cosas. Ser breve y claro cuando narra los hechos, pero se alarga mucho en los discursos de Jesús. Y estos son elaborados técnicamente a base de expresiones auténticas de Jesús. 2 características que vale la pena tener presente. Cuando vamos leyendo, veremos que efectivamente hay otros que no se desplayan en los discursos, pero sí lo hace Mateo. Eso pues nada más como un dato de cómo escribió, ¿verdad? Ahora, los estudiosos de la Biblia nos aconsejan que como clave de lectura del Evangelio de Mateo, había que empezar por esa cita, capítulo 28, versículos 16 a 20. Voy a pedir que alguno nos haga favor de leerlo. Y esto porque, como está señalado, porque estos versículos constituyen un resumen de lo esencial de su proyecto.
¿Quién nos lee Mateo 28, 16, 20? Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado, y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Aunque algunos dudaron, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganles mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Gracias, Lupita. Entonces ahí están 3 aspectos que nos da ese texto. Jesús se revela. Es Jesús ya resucitado, que se muestra a sus discípulos. Se me ha dado todo poder. Se presenta como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, a quien Dios entregó todo poder y juicio final al final de los tiempos. El segundo elemento, Jesús envía. Es el envío misionero. Su primera preocupación es el anuncio del mensaje. Después vendrá a hacer comprender lo que se cree, que es vivir de la voluntad del Padre. Y después, más tarde, el bautismo como incorporación a la comunidad y la proclamación de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se sumerge, así se bautiza. Y por último, su promesa. Promete: yo estaré con ustedes todos los días. Es el Emmanuel. Lo decíamos que es un hilo conductor del Evangelio. Y esto pues da gran seguridad a la iglesia, ¿verdad? A todo seguidor de Jesús. Entonces, en estos 3 como aspectos está planteado pues como el resumen o la visión de todo el Evangelio. Es por eso que nos aconsejan que pues podamos verlo, tenerlo, ubicarlo. Obviamente, pues este es un relato pascual, ¿verdad? Y este es pues como la esencia del proyecto de Jesús. Ya glorificado, que envía a los discípulos, que es todo el punto de la iglesia, y su presencia. Vamos a ver la estructura del Evangelio, que es pues parte central de nuestro tema. Como está expresado, existen varias propuestas de organización del Evangelio de Mateo. En cada una de sus Biblias, en la introducción a este Evangelio, ustedes verán que hay una propuesta. Lo presentará como tipo índice o la explicación que pueda hacer. Es interesante poder acudir a esa introducción. En este momento no lo vamos a hacer, pero tengámoslo presente. Es un evangelio catequético y, como decíamos, tiene ese hilo conductor, Jesús el Emmanuel. Y pues él es la certeza de que Dios está con nosotros.
Los estudiosos de la Biblia señalan que hay una manera de escribir que se llama quiasmo. Ahí lo ven en su pantalla. ¿En qué consiste? Pues que es una figura literaria que procede del griego y está referido a algo cuya disposición es cruzada. Implica intercambiar el orden de los elementos de dos secuencias. Por ejemplo, ahí está, 1, 2, 3. El intercambio, 3, 2, 1. Ese es como el quiasmo. Con un ejemplo, 1, me desperté. 2, tomé un libro. 3, empecé a leer. 3, terminé de leer. 2, dejé el libro. 1, me dormí. De alguna manera, dicen que todo el Evangelio está estructurado así, con esa figura literaria de quiasmo. Veamos cómo se desarrolla. Pues alterna las narraciones y los discursos, ¿verdad? Lo que va haciendo el evangelista. Entonces, los discursos se van a corresponder y las narraciones también. Y todo tendrá como el centro el capítulo 13, que es el tema del reino, las parábolas del reino. Ahí están señaladas las 7 parábolas, y si hay tiempo podemos adentrarnos en ellas. Ahora, veamos la figura. Esa es la visión general del quiasmo que les decíamos. Como ustedes ven, la parte izquierda dice partes narrativas y entonces corresponde la 1, que narra el capítulo 1 y 4, nacimiento de Jesús, y abajo, hasta el fondo, 1, narración, capítulos 26 a 28, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Pues ahí tenemos el quiasmo de narraciones. Ahora, de discursos, está en azul, es el 2. Vea cómo se corresponden. El versículo 5 y 7, que es todo lo del sermón de la montaña, con abajo, 2, discurso, capítulos 23 a 25. Y se dice son maldiciones, las consecuencias del reino, persecuciones y demás. Seguimos el quiasmo. El 3, narración, capítulos 8 9, de la autoridad del Mesías e invitación al reino. Abajo, 3, narración, capítulos 19 a 22. Esto, la autoridad del Hijo del Hombre. ¿Sí vamos siguiendo? 4. Sí, padre. Discurso, capítulo 10, es todo el discurso sobre la misión, que se corresponde con el capítulo 18, que es todo lo que trata sobre la iglesia. Mateo es el único que trata así de la eclesiología. Pasamos al 5, rosadito. La narración, capítulos 11 a 12, el rechazo
a Jesús, que se corresponde 5 con las narraciones capítulos 14 a 17, que es el reconocimiento de Cristo por los apóstoles. Y en el centro, 6, que es todo el capítulo 13, las parábolas del reino. De lo que le estaba señalando son 7 parábolas. Entonces, de una manera, pues, de conjunto, podemos ver, intentar reconocer esa correspondencia o eso del quiasmo que decíamos. Pues los estudiosos así nos lo muestran y pues yo igual se los muestro. Entonces advirtamos que el autor alterna los discursos, las narraciones y los discursos. Va poniendo una narración, un discurso, una narración, un discurso, una narración, un discurso. Los discursos, pues como ya le dije, se corresponden y las narraciones también. Y todo gira en torno al capítulo 13, que son pues las 7 parábolas del reino. Entonces, si podemos ver 2, 4 en azul y el rojo en el centro, tenemos 2, 4, 5, que serían como los 5 cursos o los 5 libros. Aquí se lo señalo poco después en relación al Pentateuco, el nuevo Moisés. Entonces, podemos sintetizar. El Evangelio consta de 5 piezas, o sea, 5 discursos. Y cada uno tiene, pues, una parte narrativa, que cuenta las actividades y las prácticas de Jesús, y una parte discursiva, pues que reúne las palabras de Jesús en un bloque catequético. Y esto pues es sobre el reino. De esta forma, pues Mateo estructura su evangelio, simbolizando el nuevo Pentateuco, como se los decía, el nuevo Moisés, Jesús, para el nuevo Israel, la iglesia. Y así nos muestra Jesús, pues como un profeta que es más que Moisés. Él también tiene autoridad, no solo para cumplir la ley, sino para llevarla a su plenitud. Estas 5 piezas, o 5 discursos, o 5 libros en relación al Pentateuco, pues tienen la envoltura, como ya lo vimos, de una introducción que presenta a Jesús como el nuevo legislador y una conclusión que describe la promulgación de la nueva ley en la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Y en ese sentido, pues forman un conjunto de 7 libros. Perfecto. Esa estructura de Mateo. No podemos detenernos como que en cada parte, pero pues les va a llegar el material, obviamente, este material así. Y estos grandes discursos, pues al menos como indicarlos. El de la montaña, que abarca los capítulos 5, 6 y 7. Y esto nos ofrece la clave,
como está expresado. Es la clave más importante para acoger la novedad de nuestra fe. Las bienaventuranzas es el programa de vida para los discípulos de Jesús. ¿Alguien quisiera leer la nota de, como está indicado, de Mateo 5, del 1 al 12? Hacer la nota, no todas las bienaventuranzas, ya las conocemos, entonces me interesa que ustedes ubiquen las explicaciones que se van dando y desde su Biblia. Entonces habla Mateo 5, empieza a decir las bienaventuranzas y deben tener alguna nota en relación a ese texto. ¿Quién nos lo quiere leer? Jesús subió a la montaña. Mateo sitúa este discurso de Jesús en algún lugar de las colinas que bordean el lago de Tiberíades. Esto, no obstante, habla de un monte para recordar al monte Sinaí, donde Moisés había recibido la ley. Es porque en este primer discurso de Jesús, veas en la introducción, Mateo lo presenta como el maestro que da a Israel y a todos los hombres la nueva y definitiva ley. Gracias, Lupita. Desde Michoacán. Fíjense cómo nos abre el monte. Ah, como Moisés que recibió allá la ley. Está mostrando Jesús otra nueva ley. Es un camino, es un proyecto. Son muchos elementos que vale la pena, por eso ir a las notas. Importante. Las bienaventuranzas, en mi nota dice, son 9. Algunas propias de Mateo y otras con algunas características particulares, como las que se refieren a la justicia, es decir, al plan o proyecto salvador de Dios. Porque Lucas nos presentará otras breves bienaventuranzas. Algunas son las mismas, pero menos. Creo que 4. En su conjunto, ellas constituyen el punto de partida y la clave de interpretación del sermón de la montaña. Y luego señala, la primera bienaventuranza, que es bienaventurados los pobres de espíritu, es fundamental. Es la base de las restantes bienaventuranzas, pues solo el que tiene espíritu de pobre puede ser manso, limpio de corazón, trabajar por la paz, etc. Y luego señala, el modelo es el mismo Jesús, el pobre por excelencia. Sus discípulos, tanto los de este tiempo como los de ahora, estamos llamados a seguirlo en su estilo de vida. No se trata de ideales inalcanzables, sino de un camino que es preciso recorrer en el seguimiento del primer bienaventurado. Fíjense qué bonito. Podemos entender un poquito más el sentido de las bienaventuranzas o de ese primer discurso. Veamos el segundo. Está en el capítulo 10 y es todo lo de la misión.
Si vieron ya su Biblia, capítulo 10. Anuncien que está llegando el reino de los cielos. A eso los envío. Todos los van a odiar por mi causa. Son títulos. No tengan miedo. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Son pequeños incisos, títulos del capítulo 10. ¿Alguien tiene la nota del 10:1-15? Después de mencionar la compasión de Jesús por la gente, Jesús elige a los pregoneros del Evangelio y los instruye para que realicen la misión que les encomienda. El llamado y envío de los 12 constituye una respuesta a los males que aquejan al pueblo. El número 12 es simbólico y alude a las tribus de Israel, primer destinatario de la predicación, la que después se abrirá a todos los pueblos. La narración subraya la autorización otorgada por Jesús a sus elegidos y la confianza absoluta que ellos han de tener en quien los envió. La potestad recibida para predicar y hacer milagros expresa el poder del Señor presente en su comunidad. El envío de los 12 se convierte en un paradigma del envío permanente de la comunidad, investida de poder, pero también expuesta al rechazo. Gracias. Vea qué bonito. Nos ayuda a entender la elección y el envío. Bueno, pues yo les propongo que ahora vayamos a las salas para que nos adentremos en estas parábolas del reino. Cada sala pues tiene un animador, quien va a estar como conduciendo o ayudando a nuestro compartir. Sería muy bueno pues leer el texto y ellos nos van a ir como ayudando a ubicar, sabiendo que pues cada parábola pues, toma algún elemento de la naturaleza o de la realidad y que nos está dando pues un mensaje precisamente del reino. Hay que descubrirlo en esa parábola, qué mensaje nos da. Y también pues qué suscita como respuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle 20 minutos. Si podemos 15 mejor. Y entonces, pues nos ayudan con las salas. Y luego volvemos para un compartir. No, pues solamente escuchar 3 aportes de 3 grupos. Algo que comentaron, que sacaron, sobre todo esa revelación de esa parábola, relación al reino, la invitación personal, o ¿quién quisiera? 3 personas. Yo, padre. Adelante. Pues nos tocó la parábola del tesoro, la perla y la red. Pues en esta parábola se nos deja claro
que esa perla preciosa es Jesús y que debemos buscarla y que debe ser nuestro propósito el tenerla siempre con nosotros, precisamente como eso, como nuestro máximo tesoro. Gracias, Betty. ¿Otro grupo? El mío, ¿no? Bueno, a nosotros nos tocó la parábola de la levadura y específicamente nada más, hay una parte donde dice que la mujer introduce en 3 medidas de harina la levadura. Y esta parte, Gaby, que me gustó mucho cómo lo relacionó como la Santísima Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en cómo, pues, nosotros, entregándonos a ellos, podemos como que crecer esta fe, ¿no? Y este amor que ellos nos tienen. Gracias, Joel. Yo creo que en las dos parábolas es algo muy fuerte, muy claro. En lo pequeñito, pero cómo Dios está actuando y hace maravillas. ¿Qué otro grupo? Pues el 7, padre, nos tocó la parábola de la red y lo que comentamos fue que pues en esta red que se asemeja pues al reino de los cielos, habemos peces o personas pues de todos tipos, buenas y malas, ¿no? Cómo tenemos que convivir con paciencia, sin juzgar, sin señalar, pero sí ayudando a los otros en ese camino de conversión, para que cuando ya llegue el momento de la selección, de separar los buenos de los malos, pues estemos en la canasta de los buenos, ¿verdad? Y ayudemos a otros a que caigan ahí también, a que sean pasados para allá. Gracias, Connie. Y en ese caso, Mateo siempre ubica, pues, nuevamente en torno al judaísmo, en torno a los paganos y la vida misma, ¿no? La comunidad, cómo se va dando. Y la realidad que, pues, es pequeños peces y grandes peces, y son buenos y son malos, y etcétera. Pero bueno. Padre, me gustaría completar algo en cuanto a esto de la parábola de la red. Sí. Que vimos, ya comentaba Connie una parte, pero me llamó mucho la atención un comentario que hizo María Elena y que de verdad lo acojo. Y dice, los ángeles se pararán. Y como en este reino de los cielos, en este reino que estamos viviendo nosotros, no nos toca a nosotros hacer separaciones, sino que más bien nos toca acoger, nos toca ayudar, como decía Connie, a ser todos mejores y transitar hacia la justicia, pero no separar, en ese sentido de comunidad. Entonces es como completando esto de nuestro equipo que nos tocó la parábola de la red. Uh-huh. Gracias, Betty. Bueno, el tiempo nos apremia. Quiero compartir la pantalla para continuar. ¿Cómo avanza? Pues ya como un último punto, para Mateo, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Voy a señalar varios rasgos y así muy rapidito. El primero, tomar conciencia de que somos llamados a ser el nuevo pueblo de Dios.
es decir, la iglesia. Entonces, pues ahí está nuestra misión, ahí está nuestro llamado, ahí está nuestra tarea. Y Mateo, como ya se los dije, es el único evangelista que utiliza el término iglesia. Segundo, para vivir la nueva ley, la nueva justicia. Significa eso, ser cristiano, ser seguidor, ser discípulo de Jesús, que vive la nueva ley y la nueva justicia. Dos cosas que son el fundamento para construir la nueva sociedad. Segundo, muestra quiénes son los verdaderos destinatarios del reino. Y Mateo lo señala muy claro: los pobres, los pequeños, lo que nada son a los ojos del mundo. Vivir la nueva ley, seguidores de Jesús. La nueva justicia. Aunque los escribas habían convertido a la ley en legalismo, Jesús le volvió a dar su rumbo original, el encuentro con Dios y con los demás personas. La ley es una mediación, no es un fin. Vivir en comunidad es otro elemento clave del discipulado. Pues la iglesia empezó a acontecer con pequeñas comunidades de hermanos, pequeños grupos, en familias, congregados por Jesús. Hechos 2, 42, 47, es muy claro. Se reunían a la oración, se reunían en las casas, compartían el pan, compartían la alegría, la comunión fraterna, no pasaban necesidades, que también dicen es muy ideal, pero esa es la perspectiva. Hechos 42, 47, muy claro. Este elemento. Jesús nos da algunos criterios y reglas pues, para garantizar la vida en comunidad. Todo el capítulo 18. Me voy muy rapidito. Los más importantes en la comunidad, los pequeños. Y esto con rostro concreto. Los débiles, los niños, los enfermos, los asalariados, los hambrientos, los que no tienen tierra, los presos. Y lo sabemos, Jesús se identifica con ellos. Cuando oíste, ¿cuándo te vimos? Cuando diste de comer, cuando visitaste al enfermo, cuando visitaste al preso, a mí me lo hiciste. Esas son cosas muy fuertes que nos plantea Mateo como seguidores de Jesús. Y ante la tentación de pues, nuestro mundo, nuestra sociedad, o del poder, pues la comunidad cristiana siempre será una propuesta diferente. Por eso Jesús nos invita a ser como niños. Lo sabemos, la vida en comunidad siempre ha sido un fuerte testimonio, especialmente en este aspecto de samaritanos. Es un modelo nuevo ante una sociedad consumista, opresora, violenta, de individualismo. Por eso la sociedad pues también ejerce una fuerte opresión o represión a los valores comunitarios que propone Jesús.
Y sin embargo, dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal, como esa levadura. Otro aspecto, Mateo señala del seguidor, del discípulo, que está vigilante, está muy atento, está en oración. La liturgia siempre al finalizar los ciclos litúrgicos nos presentan todo este dinamismo, esperar al Señor. ¿Cómo? Estar vigilantes. No tener miedo, o como a las chicas, aquellas que prevén sus lámparas, en fin. Por eso que venzamos el miedo, el desánimo, la desesperación, la comodidad. En relación a los talentos, le dio 5, pues los multiplicó, pero el otro que le dio 1 le tuvo miedo y lo escondió. Que tengamos una conciencia lúcida, atenta, es decir, no una conciencia pues, que nos influye ni que se nos va lo esencial de nuestra vida cristiana. No, más bien, una conciencia crítica para no dejarnos manipular, sea por acontecimientos o sea por personas, y que venzamos el miedo de entregarnos a los demás, que venzamos la comodidad, que sepamos solidarizarnos con los que sufren, que no esperemos con los brazos cruzados la venida de Jesús. Por eso que nos arriesguemos para hacer avanzar el reino. Y por eso que vivamos en constante discernimiento. Y por último, pues tomar conciencia de que somos enviados. El discípulo de Jesús es un enviado. Vayan por todo el mundo. Es el envío de Jesús, envío misionero. Con eso, pues termina su evangelio. Nos envió a todos los pueblos. Pues ser cristiano es convertirse en discípulo para ser enviado a todas las partes, como fermento, pues para anunciar la buena nueva y construir el reino. Pues como conclusión, el Evangelio de Mateo, pues consta pues de 7 partes. Y dejando a un lado la primera y la última, pues quedan los 5 partes centrales que tienen como tema el reino de Dios. Ya lo vimos, cómo retomarlo, cómo tenerlo muy claro. Y pues cada una de estas 5 partes consta pues de una sección narrativa y de un discurso. Ahí están las Te estoy hablando. No lo sé. secciones. Te estoy hablando para... Y la sección narrativa pues sirve para preparar, decíamos, ilustrar los temas del discurso. Y cada discurso pues tiene su materia propia. Y los 5 terminan con la misma conclusión. Y sucedió que cuando Jesús terminó estos discursos, tan. Ahí están todas las citas, ya las verán si gustan. Vamos a enviar todo este material. Es una última cosa. Mateo también toca en su evangelio este aspecto que es muy importante. Pues es un detalle si ustedes quieren, pero que no podemos pasar por alto. El velo del templo, el velo del santuario, se rasgó en 2, de arriba abajo, en la muerte de Jesús. Entonces era la cortina que separaba el santo de los santos, y que la muerte de Jesús
pues quedó rasgada para significar, como ha entendido la tradición de la iglesia, que el antiguo culto mosaico había terminado y comenzaba una nueva era, la de la nueva alianza, pues sellada con la sangre del Hijo de Dios. Pues con eso terminamos. Muchas gracias por su participación. Ya hicimos lo del ejercicio. Ya está. Pues concluido este momento, ese tema, y pedimos la bendición del Señor, ¿verdad? Amén. Disculpen que pues sea así como abrupta el cierre, pero pues ya es la hora y tampoco le damos, pues para seguirnos disponiendo para dentro de 8 días el tercer tema. Nos pedimos que la bendición de nuestro Dios, que es Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende a nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.